Bueno, nos encontramos con el profesor Sergio Jara, académico del Departamento de Ingeniería Civil de nuestra facultad. Me acompaña Melody Guzmán, del Consejo de Plan Común. Así que daremos inicio a esta entrevista de Diálogos de Memoria. Lo primero, profesor, preguntarle en qué se desempeñaba antes del golpe militar. Si nos pudiera contar sobre su trabajo en la universidad, cómo se vivió la unidad Sí, popular. cómo no. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Yo entré a la facultad del año 1968 como estudiante, así es que el año 73 yo estaba haciendo mi memoria de título. Me titulé el 74, en julio del 74, y como estudiante yo apoyaba al programa de la Unidad Popular, al gobierno del presidente Allende, porque para mí la Unidad Popular representaba la posibilidad de construir un mundo mejor. Y no es una frase cualquiera. Yo participé, a ver, yo era buen alumno, don Daniel, doña Melody, y, y participaba en festivales de la canción, tenía buen grupo de estudio, eh, y de hecho tuve algunas nominaciones en festivales de la canción, siempre me dediqué mucho a la música, y a mí me convencía el programa de la Unidad Popular, porque a partir de la unidad básicamente de trabajadores, campesinos, estudiantes, se pretendía conquistar a otros sectores del país. Claramente, por decirlo de alguna manera, fuimos derrotados. Pero en esa época a mí me sirvió, yo tuve experiencias interesantes. Por ejemplo, me tocó observar en el último año, cuando las cosas estaban muy difíciles, muy enfrentadas dentro de la universidad en particular, me tocó ver la falta de respeto hacia las elecciones. Nosotros en civil hicimos elecciones de estudiantes el año 73, y, digamos, los sectores que estaban con la Unidad Popular decidieron no llevar a militantes, sino que llevar a los mejores estudiantes de candidatos. No les voy a mencionar otros nombres para no comprometer a otra gente, pero éramos un grupo de buenos estudiantes. Así que y en civil importaba eso, aunque ustedes no lo crean, eso importaba. Así que teníamos muy buenas probabilidades de ganar. Y descubrimos que los estudiantes de derecha habían hecho fraude. Habían hecho fraude. Y nosotros denunciamos eso frente al tribunal electoral local. Hicimos ver que había gente que estaba votando 2 veces, etcétera, etcétera. Y se decidió destruir las urnas y suspender la votación. Fue mi primera experiencia con fraude directamente. En segundo lugar, un profesor nos hizo votar en el curso acerca de si nosotros queríamos unirnos al paro del Colegio de Ingenieros. Eh, y nosotros hicimos una pequeña campaña dentro del curso, y por supuesto fue rechazado unirse al paro del Colegio de Ingenieros contra el gobierno de la Unidad Popular. Y el profesor no respetó la votación. Y, o sea, él estaba haciendo una votación, era un profesor part-time, entre paréntesis, ¿eh? Él estaba haciendo la votación de forma tal que si su posición ganaba, la respetaba, y si perdía, no la respetaba. Entonces fue mi primer encuentro triste con esta idea de que las elecciones podían ser respetadas solamente cuando uno gana, lo cual era absolutamente contrario al espíritu de la Unidad Popular, donde en las urnas elegimos un presidente progresista. Ahora, ¿qué pasó el día del golpe? Sí, yo era estudiante, está claro, ¿ya? El día del golpe me llamó un compañero de civil, que hoy día es ingeniero estructural, un tipo muy, muy, muy inteligente, muy capaz, y me dijo, hay que venirse a la facultad porque hay golpe de Estado. Entonces, le estoy hablando del 11 de septiembre del 73. Y escuchen esto, yo agarré mi bicicleta. Yo era el único estudiante en la facultad que se iba en bicicleta en ese entonces a la facultad. Agarré mi bicicleta, que todavía la tengo, mire, se la puedo mostrar. ¿Lo alcanzan a ver ahí atrás o no? Sí, Esa bicicleta SIC del año 1972, aro 28, que todavía tengo y todavía la uso, con freno de torpedo, de eso que si usted hace el pedal hacia atrás, frena. Llegué en esa bicicleta a la facultad, y para no darles una lata muy grande, yo terminé 2 días con un grupo de estudiantes, no militantes, pero sí simpatizantes de la Unidad Popular, en un cierto lugar, que era una casa habitación, un departamento,
esperando que llegaran unas instrucciones que nunca llegaron, por supuesto. ¿Ya? Así de infantiles éramos. Fue una experiencia muy notable porque nosotros vimos gente que se llevaban detenido por tener discos de Víctor Jara, discos de Quilapayún. Entonces ahí fue la primera idea de lo terrible que estábamos viviendo. Y desde ese departamento pudimos ver el humo negro que venía de la zona del centro. Y después, claro, concluimos que era la destrucción o el intento de destrucción de nuestro emblemático Palacio de la Moneda. Por eso hoy día cuando hablan de la destrucción del patrimonio, uno no deja de recordar que en ese día hubo un intento de destrucción del patrimonio más importante de nuestro país, que era el Palacio de la Moneda. Bombardeo con Hawker Hunter del Palacio de la Moneda en un intento muy evidente de acabar con la gente que estaba ahí. Esperamos 2 días y después volvimos a la casa. De hecho, fuimos saliendo de a uno con mucho temor. Yo lo recuerdo muy bien porque me llevé a uno de mis compañeros en bicicleta, o sea, sentado en el fierro, pedaleé desde donde estábamos a la zona de Ñuñoa, donde yo vivía. Y ahí me encontré, Daniel, Melody, con una cosa que para mí es difícil olvidar, y me emociono al recordarlo. Mi papá era director del Hospital de la Fuerza Aérea, un hombre médico, él es médico de la Universidad de Chile, mi madre es enfermera de la Universidad de Chile, y cuando yo llegué a la casa, ellos estaban, mi padre es nerviosísimo porque yo no aparecía, ¿se imaginan? De hecho, yo llamé por teléfono antes, mi mamá, usando nombres aproximados mi papá era director del Hospital de la FACH. Yo llegué y cuando mi papá volvió a la casa, es la única vez en mi vida que yo he visto llorar a mi papá. Y nos dijo, ustedes no se imaginan lo que yo he visto. Entonces, mi papá, que como les digo, era un hombre conservador, al poco tiempo lo sacaron de ese lugar, probablemente porque él se preocupó especialmente de atender al general Bachelet, que tenía un problema cardíaco. Lo llevaron al hospital, mi papá hizo un informe diciendo que el general no debía ser sacado del hospital porque corría riesgo de muerte, y lo sacaron del hospital y efectivamente falleció. Entonces mi papá lo movieron a otro lado, lo sacaron de la dirección, y les repito, un hombre conservador políticamente. Así que ahora paso de esta cosa que me emociona un poco del día del 11 y los días que siguieron, para contarles que el papá de mi señora, que también era académica de la facultad, era ministro de la Corte de Apelaciones en el Poder Judicial. Siempre fue calificado en primera lista. Y después del golpe, y esto, muchachos, es lo que a mí me abrió los ojos de que estamos viviendo un momento no solo de golpe militar, no solo de muerte, de persecución, también estamos hablando de la cosa pequeña. En el lugar de trabajo había denuncias de unos por otros, y en el Poder Judicial, aprovechando las circunstancias, por primera vez a mi suegro, ministro de la Corte de Apelaciones, lo calificaron en la última lista. Es decir, aprovecharon las circunstancias para removerlo de ese lugar y enviarlo a provincia. Él estuvo en la práctica exiliado por malas calificaciones en el Poder Judicial por primera vez en su vida después del golpe. O sea, en un momento en que él no tenía ninguna posibilidad de apelar. Por supuesto, él posteriormente jubiló, él ya está fallecido. En experiencias personales, yo les quiero contar que entré a la facultad el año 74. Yo me titulé en julio, y en agosto me llamó el director del departamento. Yo les dije que era buen alumno, y me ofreció ingresar al departamento, sabiendo él mis posiciones y siendo él un hombre conservador. Yo por eso le tengo mucho cariño, ya fallecido también. Y yo acepté. Estaba estudiando yo un magíster en la Católica después. Acepté, me adelanto a decirles que el año 78, mi mujer y yo nos fuimos a Boston, donde hicimos nuestros posgrados y tuvimos nuestro segundo hijo. Habíamos tenido nuestro primer hijo el año 77. Así que no eran condiciones sencillas. Nos fuimos a estudiar con un niño, volvimos con 2 y con 3 grados en menos de 3 años, por favor. ¿Ah? Noten eso. Un récord, un récord. Pero antes de irnos tuvimos 2 experiencias
personales también importantes. La primera fue que el 1 de mayo del 78, siendo yo ya profesor de la facultad, mi mujer trabajaba no, estaba entrando a la facultad también, se celebró por primera vez el Día del Trabajo en la calle, se intentó celebrar. Y el resultado para nosotros fue que de las muchas personas, sobre todo jóvenes, que llegaron a las cárceles ese día, estábamos mi mujer y yo, en el centro de Santiago. Ella en un lugar y yo en otro lugar. Por supuesto que allá adentro les podría contar mil cosas, entre otras que me encontré con la persona que era el profesor auxiliar del curso que yo dictaba. Oh, qué Estaba allá fuerte. adentro también. Estaba allá adentro también. Eh, y me acuerdo muy bien porque nuestro hijo cumplía un año el 12 de mayo, y esto fue el 1 de mayo fue la segunda experiencia que les quiero contar, es nuevamente este aprovechamiento menor de gente que yo calificaría de bajos instintos. Una vecina de nuestro departamento que había llegado a mi casa a solicitar que colocásemos ciertos paños en el balcón para que no se vieran los pañales de mi hijo. Y yo le dije que por supuesto que si la mayoría de la gente estaba de acuerdo yo iba a hacer esto, pero que ojalá juntara firmas. Bueno, esa vecina nos denunció a la CNI. Y la señora que trabajaba en nuestro departamento algunos días a la semana, con mucho temor nos contó que había llegado la CNI a nuestro departamento. ¿Y saben por qué se demoraron en encontrarnos? Porque yo tenía el diploma del magíster que había hecho en la Católica. Entonces ellos pensaban que yo era académico de la Católica, llegaron a buscarme a la Católica. Finalmente llegaron a la facultad. Nunca sabré, se necesita un psiquiatra para saberlo, nunca sabré si eso ayudó a mi decisión de irnos a estudiar al MIT el año 78. Vayan ustedes a saber qué pasó. Ahora, en lo colectivo, fue muy interesante lo que pasó después del golpe, Melody y Daniel. Muy interesante. Fíjense que la dictadura, a través de sus organismos juveniles, nominaba los presidentes de las federaciones de estudiantes, ciertamente en la Chile, ciertamente en nuestra facultad. Dentro del local había gente de todo tipo, o sea, gente muy malacatosa y muchachos bien intencionados, les diría yo. ¿Ya? Pero lo interesante fue que, y aquí me voy a saltar el detalle, que yo alguna vez se los puedo contar más en detalle, poco a poco los estudiantes de la facultad en la que ustedes estudian, entre el año 74, 75, 76, fueron reemplazando los centros designados por la dictadura y por la intervención militar de la universidad, los fueron reemplazando por los centros deportivos. Y los centros deportivos se convirtieron en los centros de estudiantes representativos de los estudiantes en ese minuto. De forma tal, y esto se lo puedo decir sin ningún problema, lo puede atestiguar mucha gente en la facultad, el decano que sucedió al decano que existió durante el golpe, que fue un hombre muy decente, muy, muy caballeroso, se preocupó de proteger a los estudiantes perseguidos. El decano de entonces, Claudio Anguita, él negociaba las recepciones de mechones, recepciones con el centro deportivo y no con el centro de estudiantes, porque nadie le hacía caso al centro de estudiantes. ¿Ya? El centro deportivo era el centro de estudiantes. Algo parecido ocurrió a nivel de la Federación de Estudiantes, de la FECH, que también estaba tomada, intervenida. Fue la ACU, la Agrupación Cultural Universitaria, la que tomó las riendas del movimiento estudiantil. Es decir, la música nos salvó y el deporte nos salvó en términos de representación del movimiento estudiantil, lo cual fue muy interesante. ¿Qué pasó con los académicos? Cuando nosotros regresamos el año 81 de nuestros estudios, nuestros amigos, nuestros colegas inmediatos y otros líderes importantes en la facultad, como Patricio Basso, por ejemplo, habían formado una asociación que se llamó Asociación Universitaria y Cultural Andrés Bello. Su principal personaje era el biólogo Luis Izquierdo, que en el momento en que nosotros pisamos Chile, que fue en agosto
agosto o septiembre de 1981, les dije que nos demoramos menos de 3 años en hacer 3 grados y un segundo niño. Y nos volvimos paradójicamente felices de volver a Chile, a pesar de la situación interna que nosotros estábamos viviendo, donde habíamos pasado cosas terribles que nos cercaban a nosotros, pero no nosotros personalmente, salvo esta cosa del 1 de mayo. Y habían despedido al profesor Izquierdo por unas declaraciones que había hecho en el diario La Tercera, en donde, con toda justicia, él denunciaba a la gente que desde el Ministerio de Planificación Nacional, ingenieros entre otros, no les voy a dar los nombres para evitarme tener que contratar abogados a futuro, porque hay gente conocida, vetaban a las personas que salían a estudiar y que postulaban a estudios en el extranjero, las vetaban, lisa y llanamente. Yo les puedo dar nombres y apellidos de las personas que fueron vetadas. Él lo dijo en una entrevista en el diario y el rector lo echó. Hicimos una inserción en el diario, 60 académicos de la facultad, y entre otras cosas ganamos. En esa época éramos peligrosos, no como hoy día, que no lo somos, pero para eso voy a llegar más adelante. Así que la Asociación Universitaria y Cultural Andrés Bello fue muy importante. Para que se hagan una idea, esta asociación llegaba a muchos académicos, pero el núcleo activo no eran más de 60 personas. Pero entre esas 60 personas había desde ex ministros de Pinochet hasta militantes comunistas, exonerados de la universidad. Ahí yo conocí o participamos, porque lo había conocido en Boston, a Ennio Vivaldi, por supuesto estaba Luis Izquierdo, estaba Fernando Castillo Velasco, el ex rector de la Católica, muchos académicos de la facultad, yo recuerdo con cariño a Carlos Viñolo, a César Martínez, José Rutland, entre otros, mi señora y yo, por supuesto, Jaime Gibson, Patricio Basso y otros. Así que para mí fue una escuela de universidad, esta Asociación Universitaria y Cultural Andrés Bello. Ahora, ¿ganamos nosotros desde el punto de vista universitario en esa defensa de la universidad? En principio sí. Logramos neutralizar a los rectores militares que, si ustedes investigan un poquitito más, se van a dar cuenta de que llegaban a la Chile y de alguna forma, a veces muy extraña, se ponían la camiseta de la universidad. Era un fenómeno especial. Les quiero contar que incluso los estudiantes de derecha en la Chile hicieron actividades interesantísimas para deshacernos de uno de los rectores más nefastos que hemos tenido, que fue el rector Federici, ¿ya? En un intento de reemplazar a los rectores militares por un rector civil. Fue la época más compleja, pero esa historia la pueden aprender por otros lados, en vez de que yo los aburra contando esto. Creo que de alguna manera, a ver, déjenme darle una sugerencia, porque no es una recomendación. Hay una obra de teatro de Jean-Paul Sartre que probablemente él le escribe mientras fue prisionero de los alemanes en la Francia intervenida. Estoy hablando del año 45, 46, 1945-46. Y él escribe A Puerta Cerrada. Y en A Puerta Cerrada son 3 personajes básicos, y hay un cuarto que es el camarero, que es como el administrador. Y a poco andar, usted se da cuenta que este cuarto donde están encerrados, pero con una puerta que se puede abrir, es el infierno. Y los 3 personajes son 2 mujeres y un hombre, que van contando por qué llegaron al infierno sin que se mencione la palabra, ¿ya? Y ahí aparece la famosa frase, que es citada fuera de contexto de Sartre, donde dice: el infierno son los demás. O sea, el infierno no es las llamas que me consumen, la tortura, no, el infierno son los demás. Tener que aguantar a los demás. Pero lo que olvidan los que citan esa frase es que Sartre también dice en esa obra de teatro: y cada uno elige su propio infierno. En otras palabras, muchachos, nosotros estamos aquí para entendernos, no solo para aguantarnos, sino para tener muy claramente la posibilidad de construir un mundo mejor. Ya que Melody me pregunta las dificultades que tuvimos para
elegir un presidente socialista en Chile, cuyo intento de derrocamiento no empezó después de ser elegido, empezó antes de ser elegido. Para eso es muy sencillo. Vean las memorias de Richard Nixon y las memorias de Henry Kissinger. Los planes para derrocar a Allende existieron antes de que Allende siquiera fuese nombrado presidente de la República. ¿Está claro? Así que aquí hay una intención de no dejar que lo que se decidió en las urnas y en el Parlamento, porque esas eran nuestras reglas, ¿no es cierto? En el Parlamento se respetara. Por eso esta primera desconfianza hacia qué significa esto de las votaciones. Y hoy día podemos volver a creer. Yo creo que hoy día es mucho, mucho más difícil pensar en un programa como el que entonces construyó la Unidad Popular para hacer un mundo mejor en nuestro país primero y en la tierra, por supuesto. ¿Y por qué es más difícil? Porque somos más malos. Porque somos más malos, porque tenemos reflejos condicionados más malos, porque somos más egoístas. Y aquí prefiero usar el plural, así como Noam Chomsky, cuando se refería a Vietnam, decía, cuando invadimos Vietnam. Noam Chomsky nunca estuvo por la invasión de Vietnam, por supuesto, pero él asumía su responsabilidad como norteamericano. Por eso yo les digo, somos más malos, tenemos reflejos condicionados más malos, somos más oportunistas. Hoy día que los partidos políticos están tan desprestigiados, ¿ustedes creen que las cosas se deciden algo así como por intuición? No, hay otro tipo de movimientos que van reemplazando a los partidos políticos. Y eso es muy terrible, es muy terrible. Estudien el desarrollo de la humanidad en la década del 30, es decir, lo que estuvo entre la Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial, cómo llegó Hitler, cómo llegó Mussolini al poder con apoyo popular. Con apoyo popular. Así que muchas gracias, profesor, por esa reflexión final. Nos deja pensando. Muchas gracias por todo este ejercicio de memoria, igual, de conocer nuestra historia, la historia de nuestra facultad y la historia de nuestro país. Está todo muy relacionado. Así que Muchas gracias a ustedes por la invitación.